Las últimas dos enseñanzas hemos estado hablando de la importancia de la oración. Hemos dicho puntos importantes, ¿verdad?, en cuanto a eso, de que el conocimiento debe preceder a la oración. Nosotros debemos de orar en conocimiento. Nosotros debemos de orar primeramente conociendo la verdad de Dios, en este caso siendo más específicos, conociendo el nuevo pacto, la gracia, para que nuestra boquita hable, ore lo que está de acuerdo con el evangelio de la incircuncisión, ¿verdad? Porque el evangelio de la incircuncisión es el evangelio que nosotros predicamos, es el evangelio que nosotros enseñamos. También dijimos que el propósito de la oración era orar para que la iglesia creciera en el conocimiento de la gracia, en el conocimiento de Dios. El propósito número uno por el cual el apóstol Pablo oraba era para que la iglesia creciera, sea edificada o fuese edificada, y ese crecimiento y esa edificación solamente puede llegar a través del conocimiento del evangelio. En Efesios el apóstol Pablo dice: para que os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él. El apóstol Pablo siempre oraba, siempre le pedía a la iglesia, siempre decía que él oraba para que el Señor los hiciera crecer en el conocimiento pleno de su amor. La segunda razón por la cual miramos que el apóstol Pablo oraba era para ser, ¿qué cosa? Agradecidos. Agradecidos. Toda oración a Dios tiene que incluir la acción de gracias. Mencionamos también de que la actitud de ser agradecido se hace con gozo, ¿verdad? Uno no puede ser agradecido y estar triste, porque la misma acción del agradecimiento te da a entender de que tienes razón de estar agradecido, y esa razón es buena, por eso es que agradeces. El gozo en la oración, una oración agradecida, una oración por la iglesia, por nuestros hermanos, para que la palabra de gracia se revele, ¿verdad?, en la iglesia, que nosotros sigamos creciendo en esta maravillosa ciencia, en este mensaje del nuevo pacto. Ahora, como definición vamos a decir que orar en el Espíritu es orar de acuerdo a la palabra de Dios. Orar en el Espíritu, cuando te digo, hermano, ¿usted ora en el Espíritu? Sí, yo oro de acuerdo a la palabra. Eso es orar en el Espíritu, porque el Espíritu ha sido el que nos ha revelado, ¿verdad?, la verdad del Señor, el Evangelio. Cuando nosotros hablamos de acuerdo a esa revelación, estamos orando en el Espíritu del Señor. Cuando nosotros oramos, la oración en sí es una respuesta al conocimiento que nosotros hemos adquirido. Es un resultado a ese conocimiento. Es imposible, tal vez, conocer el Evangelio y no orar o ser agradecidos en el Señor, porque la misma verdad de Dios, conocer que hemos recibido una herencia tan grande, una esperanza tan maravillosa, nos lleva a la misma acción de orar. Entonces la oración es una respuesta a la verdad de la palabra de Dios, al conocimiento de la misma, su propósito y para el beneficio de la iglesia. La oración es una respuesta a la palabra de Dios, al conocimiento de la misma, es una respuesta a su propósito y es para el beneficio de la iglesia. Tiene que tener esos componentes la oración. Dimos bastantes versículos bíblicos en los últimos dos estudios, ¿verdad?, en cuanto a eso. El apóstol Pablo constantemente está diciendo que él se acuerda en sus oraciones
de la iglesia en Galacia, en Efesios, en Tesalónica. Y el propósito de ese recordatorio para él mismo es de que ellos sigan creciendo en el Señor, sigan creciendo en el conocimiento. Él ora también y pide oración para que cuando él hable con denuedo la palabra del Señor, para que hable de acuerdo al Evangelio de la gracia. ¿Tenemos todas esas notas ya? Ok. Vamos a hacer una pregunta y vamos a contestar esa pregunta, tal vez en esta clase como en otra. La pregunta es, ¿debemos de declarar o decretar? Y sabemos, ¿verdad?, que eso está muy de moda, ¿no? Declaramos y decretamos en las oraciones. Declaramos de que el Señor nos abre las puertas, ¿verdad?, para un trabajo nuevo que nos va a resolver nuestros problemas, y es cierto. Pero lo que quiero aclarar es que cuando nosotros estudiamos todas las epístolas del apóstol Pablo, las razones por las cuales hoy en día se declara y se decreta no están en las epístolas del apóstol Pablo. Hoy en día se declara y se decreta para que las cosas sucedan de acuerdo a nuestra voluntad y a nuestro propósito, desconociendo tal vez si ese es el propósito de Dios o no. Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de cómo se enseña hoy lo que es declarar y decretar, te declaro sano, y a lo mejor nunca se sana, ¿verdad? Te declaro próspero, y a lo mejor pasamos toda la vida siendo de la clase media, pero continuamos haciendo lo mismo porque se nos sigue enseñando en las iglesias que tenemos que seguir declarando lo mismo. Lo que pasa es que la declaración tiene que ir seguida de una acción. Por ejemplo, en cuanto a la prosperidad, en muchos ministerios se enseña que la prosperidad viene declarando la palabra, pero también diezmando y ofrendando todo lo que tienes, ¿verdad? Entonces, sí se cumple la declaración en el que recibe esa ofrenda y ese diezmo, pero no necesariamente en el que la está dando. En ese no. Porque si fuese por declarar y confesar, todos estaríamos aquí, ¿verdad?, con mucha plata. Yo estaría flaco, en 150 libras, porque estaría sano. Si yo todos los días me declaro sano, pues para yo estar sano tengo que estar delgado. Porque el sobrepeso, ¿verdad?, te da a muchas dolencias físicas, te da presión alta, te da diabetes. Pero ojalá que fuese tan fácil yo declararme sano y sencillamente ya. Ellos dicen que es un acto de fe, pero la fe va atada a una voluntad. Ahora, cuando nosotros estudiamos el Evangelio, nosotros entendemos el propósito específico de la fe, y la fe es para salvar al creyente, no para concederle todos los caprichos que uno pueda tener. Porque volvemos a lo mismo. El otro día estaba escuchando en la radio un hermano que un pastor estaba conectado por teléfono con la cabina y estaba predicando, y le dijo al otro que lo estaba presentando, le dijo: oye, si me notas un poco acatarrado, es porque me está entrando el catarro, pero yo me declaro sano y lo reprendo. Entonces, si esa es una palabra de fe, y es igual como lo decía el Señor y los apóstoles, ese hombre en los próximos 2 minutos no debería de tener nada, porque es la manera que el Señor sanaba y es la manera que los apóstoles sanaban. ¿Correcto? De inmediato. Si es por la declaración de fe, ahora sí, la realidad es de que ese pastor dijo eso y tiene que llegar a la casa a tomar Robitussin, Terraflu, meterse en su camita y arroparse, y como todo mortal, esperar el proceso de sanación de su cuerpo, como todo el mundo. Entonces, esa declaración, entre comillas, de fe, no fue una declaración de fe en sí misma, sino que fue una necesidad del corazón de esa persona, queriendo ser, no sé, dioses, que pensando que con declarar y hablar. Ahora,
Este asunto de la declaración viene de un libro muy conocido que se llama El Secreto. En El Secreto te dice de que tú tienes que tener mucho cuidado con lo que tú hablas, porque tu confesión y de otros tipos de asuntos de mentalidad positiva, ¿no? Pero tiene que ver más que todo con algo místico, correcto, pero correcto. Entonces, pero en este tipo de conocimiento que es meramente humano, el control de todo eso está en el hombre, la decisión que tenga el ser humano de lo que sale de su boca, pero no de la soberanía y potestad de Dios sobre toda carne, que Dios le da a todo el mundo de acuerdo a como Él quiere. Es más, el apóstol Pablo en el libro de Corintios le dice, no hay muchos entre vosotros que sean, ¿verdad?, de nobles, sino que Él dice, ustedes son pobres, pero Él no le dice, pero declárate rico. Él no le dice, declara que te vas a hacer millonario y que vas a reinar. Él no le dice nada de eso. Entonces, en ese sentido, mi respuesta a eso sería no. En ese sentido, en ese contexto de lo que acabo de decir. Porque hablar viene siendo lo mismo a declarar, ¿pudiera ser? Vamos a decir qué es lo que significa declarar. Declarar significa explicar, decir, exponer, expresar. Significa explicar, decir, exponer, expresar, manifestar abiertamente. Y nosotros hacemos eso, ¿sí o no? Un predicador o una persona que enseña está explicando, está diciendo, está exponiendo, está expresando y está manifestando una verdad abiertamente. Ahora, la declaración puede, desde el punto de vista que hablamos anteriormente, puede incluir caprichos, orgullo, necedades, ¿verdad? Y eso es lo que sale de la boca de muchas personas. Pero también puede incluir una verdad absoluta. La pregunta es también de dónde viene esta enseñanza de declarar. Viene de muchas partes dentro de la Biblia, pero voy a mencionar una. Segunda de Corintios 4:13. Y vamos a aprender qué es hacerlo conforme al Evangelio. Okay. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está, ¿qué cosa? Tiene que estar escrito, mi hermano. Si no, ¿qué pasa? Es una necesidad de hombre. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual, ¿qué cosa? Hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también, ¿qué cosa? Hablamos. Pero hablamos conforme a lo que está, ¿qué cosa? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Ahora, el apóstol Pablo está usando una referencia que está en Salmo 116. Vamos a ir a Salmos 116. Salmo 116. Ve conmigo al versículo 10 cuando lo tengan, por favor. Salmo 116, versículo 10 dice, creí, por tanto, ¿qué cosa? Hablé. Es lo mismo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero fíjate, yo he escuchado muchas enseñanzas donde dice, ahí está, mira, por eso es que nosotros hablamos, mi hermano, hay que hablar la palabra. Pero vamos a ver el contexto bajo el cual el apóstol Pablo está usando esta referencia. Vamos a ir al versículo 1 del capítulo 116 de Salmo. Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre del Señor diciendo, oh Señor, libra ahora mi alma. Clemente es el Señor y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios.
El Señor guarda a los sencillos. Estaba yo postrado. ¿Y qué hizo? Me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho ¿qué cosa? Bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto, ¿qué cosa? Hablé. ¿Qué fue lo que habló? Que su Señor es ¿qué cosa? Su Salvador, su Sanador, el que lo ha rescatado, el que lo ha salvado. Mira, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagará el Señor por todos sus beneficios? ¿O qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor o de Dios. Después más adelante sigue cuestiones del antiguo pacto, ¿no? Los votos que ellos tenían que cumplir. Pero el contexto de lo que el apóstol Pablo está mencionando, de lo que dijo David, cuando él dice, creí, por tanto hablé. ¿Qué es lo que creyó? Lo que acabamos de leer, que el Señor ha escuchado su súplica, que el Señor ha inclinado a él su oído, que el Señor ha tenido misericordia de él. ¿Qué le está hablando y declarando, por decirlo así? La salvación que viene de Dios en medio de todos nuestros problemas. Vamos a regresar a 2 Corintios 4:13. Oye, a veces yo quiero declarar lo que yo quiero, ¿sabes? Pero no se puede. Hay que declarar lo que el Señor quiere que declaremos. Vamos a ir al 1. Acuérdate que leímos el 13. Ahora, el versículo 13 decía, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Y él usa referencia a Salmo 116. Salmo 116 está hablando de cómo el Señor nos rescata, de su misericordia, de su amor, de que Él nos escucha. Versículo 1, para entonces entender el contexto. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entendemos que ese Dios de este siglo en aquel momento era Moisés, ¿verdad? Porque en los versículos anteriores él estaba hablando de que mientras leen a Moisés el velo sigue puesto. Versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de la tierra. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí vienen las tribulaciones, lo mismo que estaba sucediendo ¿con quién? Con David. Dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Qué decía David? Oye, como que si hubiese estado en el Seol, ¿verdad? Como si hubiera estado casi muerto. El apóstol Pablo dice, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, porque en su ministerio en cualquier momento podía morir, ¿verdad? Porque lo apedreaban, lo encarcelaban, lo azotaban, lo golpeaban. Pero ¿qué es lo que está haciendo él? Él está
hablando lo que cree. ¿Qué es lo que él cree? Que el Señor lo libra ¿de qué? De todo. Y en el versículo 7 está diciendo de que él entiende de que el tesoro está en vasos ¿de qué? De barro. Y esos vasos de barro se pueden quebrar en cualquier momento. Pero la vida de Dios se va a manifestar en su cuerpo. Mira el versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces aquí viene y dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Y él menciona Salmo 116, donde David dice por la fe que él sabe y está seguro del que lo rescata de todas las cosas, se llama el Señor. Ese es el contexto de lo que se está leyendo acá. Entonces, si nosotros esto lo traemos a nuestra vida, ¿cómo lo aplicamos a nuestro diario vivir? Sencillamente es una sola palabra: confianza absoluta en que Dios nos cuida, nos protege. Toda su voluntad es maravillosa y perfecta para nosotros. De ahí se usa y se aplica esta verdad. Nosotros no podemos coger este versículo bíblico y sencillamente decir, viste, creí por lo cual hablé. No se nos puede olvidar donde dice, conforme a lo que está escrito. Si tú escuchas a alguien declarando, confesando, diciendo, explicando nada de lo que está escrito en el Evangelio, no funciona. Es una sabiduría humana, es una filosofía y es una hueca sutileza. Entonces, fíjate, pregunta, ¿qué es lo que estamos llamados entonces a hablar, a declarar, a explicar, a decir, a exponer, a expresar? ¿Qué es lo que estamos llamados a manifestar abiertamente? Bajo ese contexto, bajo ese mismo significado, la Iglesia declara ¿qué cosa? El Evangelio de la gracia de Dios. Lo que pasa es que cuando el enfoque de nosotros, el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pues ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando nosotros aplicamos el principio de que nosotros estamos llamados a imitar al apóstol Pablo, nosotros también tenemos que morir a nosotros mismos. Cuando nosotros morimos a nosotros mismos, queda un solo propósito en tu vida, fuera del diario vivir, en cuanto al asunto espiritual se refiere, y es dejarle saber al mundo de quién es Cristo Jesús. No hay otra cosa. Cuando uno no muere, entonces uno sí declara lo que quiere poseer, lo que quiere que le llegue, y quieres competir con el mundo corporal, secular, mientras más grande la iglesia, mientras más dinero tengo, mientras más caro manejo, mientras una casa más grande. Hemos metido el capitalismo a la iglesia, hemos metido las maneras corporativas a la iglesia, hemos metido, y no es así. Entonces mira, le declaramos a la iglesia y a las ovejitas descarriadas que sus pecados han sido perdonados en Cristo Jesús. Declaramos, explicamos y decimos y exponemos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que con una sola ofrenda nos ha hecho ¿qué cosa? Perfectos para siempre. Que le declaramos o anunciamos al mundo que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Ese es el único propósito para nosotros hablar. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, pregunto, ¿estamos acaso no hablando conforme a lo que está escrito? Sí. Entonces estás cumpliendo el propósito. Ahora, dijimos que el conocimiento precede a la oración, ¿verdad? Mira qué diferencia de una oración acá. Porque una vez conocemos las verdades, entonces nuestra oración es de agradecimiento hacia Dios.
Vamos a hacernos ese propósito todos los días, ¿verdad? Yo creo que nosotros lo hacemos, pero vamos a ser constantes y enseñarlo. Nuestra oración debe decir: Señor, te doy gracias porque soy bendecido, porque soy de la fe en Cristo Jesús, por tu gracia y misericordia. No hay altivez, no hay orgullo. No es porque tú te lo merezcas, es porque fuimos escogidos por gracia. Mira, te doy gracias porque con una sola ofrenda me has hecho perfecto para siempre. Te doy gracias porque ninguna condenación hay para mí, porque estoy en Cristo Jesús, mi Señor. Te doy gracias porque me has escogido desde antes de la fundación del mundo para ser hecho sin mancha y sin arruga. Te doy gracias porque tú suples que todas mis necesidades. Y te doy gracias porque tu voluntad para mí es buena, agradable y perfecta. ¿Estamos orando de acuerdo a lo que está escrito? Claro. Porque hemos sido perdonados, porque hemos sido hechos perfectos. Pero no estamos quitando de un lado el agradecimiento y el reconocimiento que todas esas cosas son por Dios. No porque nosotros declaremos, sino porque Él ha tenido un acto de misericordia con nosotros. Y a nosotros enseñar esta verdad. ¿Qué es lo que pasa con las ovejitas que están fuera del redil o están dentro del redil y necesitan el conocimiento adecuado? Mira, se les va todos los dolores de cabeza que tengan que tener. ¿Por qué? Porque no hay condenación, no hay miedo, no hay temor, no hay nada, sino que sencillamente hay un conocimiento, y ese conocimiento te lleva a hacer ¿qué cosa? Agradecido. Y oramos conforme a lo que está escrito. Y vamos a terminar con otro puntito. Dijimos al principio del estudio que íbamos a hablar del Padre Nuestro, ¿verdad? La pregunta es si debemos de orar el Padre Nuestro. Ahora, te voy a decir una cosa. La intención no es ni tratar de crear controversia ni nada con este asunto. El Padre Nuestro es una oración sencilla, pero claro, yo escucho y yo filtro todo lo que escucho y todo lo paso por el Evangelio, por la cruz. Y lo que me preocupa realmente en esas situaciones es que la repetición tiene un efecto en la conciencia del ser humano. Porque acabamos de leer que tenemos que hablar de acuerdo o conforme a lo que está escrito. Y hay ciertas cosas dentro del Padre Nuestro que ya se cumplieron. Entonces, si yo repito eso constantemente, voy a creerme una verdad que ya no es verdad. Ya se cumplió. Ya se resolvió el problema. Vamos a Mateo 6, por favor. Eso es lo único, no es por otra cosa. Porque nuestra función es esa, ¿verdad? Nuestra función es asegurarnos de que nada de lo que nosotros, Mateo 6, nada de lo que nosotros repitamos o digamos vaya en contra de lo que es el Evangelio. Dice el Señor Jesucristo hablando: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Fíjate el contexto sobre el cual el Señor Jesucristo está comenzando esto. Y el contexto lo podemos entender en el versículo 1 cuando dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. El Padre Nuestro tenía un propósito, y era dejarle saber a esta gente que trataban de establecer su propia justicia, de que no había manera de hacerlo. Porque el Padre Nuestro muestra la condición del hombre sin Cristo Jesús, ¿verdad? Dice el versículo 2: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace
tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo te diría que debemos de seguir esos buenos consejos, ¿verdad? Dice, llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque esas repeticiones son vanas porque no están conforme a lo que está escrito. Porque nosotros cuando oramos repetimos siempre lo mismo, ¿verdad? Pero repetimos conforme a lo que está escrito. Por lo tanto, no son vanas. El problema no es la repetición, sino que son vanas porque no están de acuerdo a lo que está escrito. Dice el versículo 7, llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Entonces, fíjate, él está diciendo el problema de estos hipócritas. Entonces, después él dice cómo orar. Quiere decir que el Padre nuestro va como en contra de la hipocresía de esta gente. Entonces fíjate, versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos entonces nosotros, ¿qué cosa? El Señor Jesucristo le está diciendo, mira, aquí toda la gloria es del que está en los cielos. No por tus vanas repeticiones, no porque ores en las calles, no porque le dejes saber a la gente lo máximo que eres, tratando de establecer tu propia justicia. Entonces él está derrumbando ese orgullo en estas personas. Pero hay ciertas cosas dentro de esta oración que para nosotros ya se cumplieron. Por ejemplo, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, entendemos que Dios está en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando el Señor Jesucristo dice eso, Él está hablando de la resurrección de entre los muertos. Él está diciendo, santificado sea. ¿Por qué? Porque tiene que pasar un evento donde ese nombre va a ser santificado. Y ese evento que iba a ser próximo era la resurrección de entre los muertos. Santificado por la resurrección de entre los muertos. Vamos a Romanos 1:4, por favor. ¿Lo tenemos? Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Su nombre fue qué cosa? Santificado. Eso está cumplido ya. Ve a 1 Corintios 6:11, por favor. ¿Ya su nombre fue santificado? Claro que sí. Por el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Vamos a leer desde el 9, por favor. ¿Lo tenemos? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero aquí hay una diferencia entre esos y los que hemos sido escogidos. Versículo 11 dice, y estos, ¿qué cosa? Erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, ¿en qué? En el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Porque su nombre ya fue, ¿qué cosa? Santificado por el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Segunda de Corintios 5:20, por favor.
¿Lo tenemos? Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Por qué hoy en día nos podemos reconciliar con Dios? Porque Cristo resucitó de entre los muertos. Su nombre fue santificado. Filipenses 2:9. 2 Corintios 5:20. ¿Lo tenemos? Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Me vas a decir a mí que su nombre ya no fue santificado? Nosotros no podemos orar y decir, Señor, tu nombre que sea santificado, pero si ya fue santificado por la cruz del Calvario. Claro, cuando el Señor lo dijo esto, número uno, lo dijo con el propósito de que esta gente dejaran de estar presentándose como justos delante de las otras personas. Vamos a el versículo 10 de Mateo, por favor, vamos a regresar a Mateo, ¿qué? 6:10, por favor. Vuelvo y repito, fíjate, es importante. El Padre Nuestro, dentro del contexto, cuando lo leemos, tuvo un propósito y es una crítica constante del Señor Jesucristo a los fariseos hipócritas. Entonces, que les gustaba darse ellos la gloria e implantar ellos su justicia. Eso es lo que dice acá. Dice, y cuando oréis no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Porque no dice lo que decía esa gente, pero estoy seguro que lo que decía no tenía nada que ver con el Padre Nuestro. Entonces, cuando el Señor les dice el Padre Nuestro, está derrumbando todo ese orgullo de esta gente con la fraseología dentro del contexto del Padre Nuestro. Ahora, fíjate, versículo 10. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Fíjate, la voluntad de Dios es la manifestación de los escogidos y redimidos por Él. Romanos 5:17, por favor. Porque nosotros no podemos orar hoy en día, Señor, venga tu reino. Ya el reino, ¿qué cosa? Llegó. Entonces, si nosotros repetimos esta oración todos los días, Señor, venga tu reino, pero espérate, si ya el pacto está establecido, ya el reino llegó. Ahora dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios obviamente es la manifestación del Evangelio, y este Evangelio se manifiesta en los escogidos y los redimidos por Él. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, ¿qué cosa? Y el reino llegó, mi hermano, mira, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el reino para nosotros. Mira, Romanos 14:17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Nosotros ahorita mismo estamos en el reino. ¿Por qué? Porque estamos justificados, estamos perdonados, correcto. Nosotros estamos reinando en vida. Pero nunca se nos puede olvidar que es por uno solo, por Jesucristo. Cuando nosotros hacemos eso, estamos haciéndolo conforme a lo que está escrito. Pero si nosotros pensamos que tenemos, como le llaman por ahí, los derechos legales, y podemos decir y hacer mover a Dios como nos da la gana, nos olvidamos de la soberanía de Dios. ¿Y qué pasa? Entramos en una soberbia, un orgullo innecesario dentro del cuerpo de Cristo, y eso no es así. 17. Dice el apóstol Pablo, porque el reino de Dios, espérate, si Él va a explicar el reino es porque Él ya sabe cuál es el reino. Es porque Él ya recibió la revelación por nuestro Señor Jesucristo que el reino ya llegó, y entonces te voy a explicar qué es ese reino. Yo no puedo decir, Señor, venga tu reino, no, si ya el reino llegó, y por la revelación del Evangelio sé explicar qué es lo que es ese reino.
El apóstol Pablo dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que es el reino. Entonces, ¿el reino llegó? Sí, ya llegó. No tengo yo que decir, Señor, venga a tu reino. Hágase tu voluntad, y ya la voluntad del Señor se hizo. 1 Corintios 6, 19. 6, 9, perdón. Ya lo habíamos leído, pero vamos a leerlo otra vez. Primera de Corintios 6, 9, acuérdate que estamos donde dice, venga tu reino. Dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si Él está diciendo que los personajes anteriormente mencionados no heredan el reino, ¿qué pasa con los después mencionados? Si heredan el reino. Ya nosotros estamos en el reino. Por eso es que hemos sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor. El reino ya está cumplido. Y vamos a ver solamente el versículo 11 y 12 y ahí vamos a terminar. De Mateo 6, 11. Y vamos a terminar y el próximo miércoles terminamos el resto. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Está bien, eso no hay problema. Dice, y perdónanos nuestras deudas. Eso es presente. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero es que ya nosotros fuimos, ¿qué cosa? Perdonados, justificados. Colosenses 2:13. Solo quiero hacer una aclaración. Acuérdate que dijimos que el Padre Nuestro está hecho y explicado bajo un contexto histórico, ¿verdad? De una conversación. En Mateo, quiero que me verifique si dice deudores. Perdona nuestras deudas. Porque dentro de ese mismo contexto, a lo mejor el Señor Jesucristo estaba diciéndole a estos fariseos que le perdonaran deudas monetarias a la gente. Pero en Lucas dice pecados. Entonces, vamos a ir a donde estamos, en Colosenses 2:13, ¿verdad? 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Entonces no puedo orar el Padre Nuestro diciendo, Señor, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos. Y ya Dios me perdonó. Ya Dios me perdonó. Dice más adelante, el 14, dice, mira, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. ¿Por qué nos pudo perdonar el Señor? Porque sucedió algo que se llama la cruz del Calvario. Y Cristo murió y resucitó. Por eso es que nos perdonó todos los pecados. ¿Cómo lo hizo? Clavando en la cruz todos los decretos que estaban en contra de ¿quiénes? De nosotros. Eso ya se cumplió. Ya se cumplió. Ve conmigo al último versículo bíblico y es a Efesios 4, por favor. Efesios 4, 32. Y ahí terminamos. Mira lo que dice acá. 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo vamos a perdonar? Como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué en Cristo? Porque ya murió y resucitó. Ya nuestros pecados fueron perdonados. Entonces yo no puedo orar, Señor, perdona mis pecados, como también yo perdono a los que me ofenden. No, yo perdono porque ya fui perdonado en Cristo Jesús. Pero cuando yo oro esa parte del Padre Nuestro, no estoy orando en Cristo Jesús, estoy orando antes de ¿qué? De la cruz. El nuevo pacto no se había manifestado, la herencia no se había manifestado, el reino no había llegado, su nombre no había sido santificado,
pero ya fue porque ya ahora reina ¿qué cosa? La gracia. Y el reino de Dios dice que no es bebida ni comida, sino es justicia, gozo en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo. Mira, si no justicia, paz y gozo. La justicia, ¿por qué? Porque Romanos 3:21 dice que la justicia de Dios se ha manifestado por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué conclusiones llegamos hoy? La conclusión es de que tenemos que orar conforme a lo que está escrito, ¿verdad? Y absolutamente todo lo que sale de nuestra boquita debe de honrar a nuestro Señor Jesucristo a través de la verdad del nuevo pacto. Es la única manera que nosotros honramos al Señor, honrando lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y todo lo que nosotros hablamos, enseñamos, exhortamos, predicamos, declaramos, pues lo declaramos conforme a lo que está escrito. Y de esa manera entonces nosotros estamos en línea con la palabra, ¿verdad? ¿Alguna preguntita? ¿Algún comentario? ¿Algo que necesite?